Las 9 evidencias del Espíritu Santo es nuestro tema. Vamos a leer en Gálatas 5, versículos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Siguiendo con nuestra serie de temas bíblicos en conjunto, vamos a ver las 9 evidencias del Espíritu Santo. Este primer sermón es una introducción. Luego trataremos las 9 evidencias en 2 sermones separados en los siguientes 2 domingos sucesivos. Primero veremos los primeros 4 frutos y luego los 5 restantes. Así que vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo en el creyente. Cuando hablamos de fruto aquí, es como si habláramos de resultado. Por esta razón es que se encuentra en singular, pues se refiere a un solo fruto con diversas manifestaciones, no frutos separados. Este es el resultado de tener el Espíritu Santo. Tenemos que tenerlos todos o no tendremos nada. Si no existe esta evidencia, entonces no podemos decir que el Espíritu Santo está en nosotros. Esta es una experiencia, a mi juicio, tanto individual como colectiva. Tanto deben ser manifiestas estas evidencias en cada creyente en particular, como en la congregación que se dice ser cristiana. Así que esta realidad relacionada con la iglesia es la que obliga a que cada iglesia se preocupe por la conducta de cada uno de sus miembros y vele por el buen testimonio en sentido general. Es imprescindible que un cristiano sea dominado por la influencia del Espíritu Santo y que lo manifieste en la práctica con estas 9 virtudes que el Señor proporciona cuando uno se convierte. Así que este es un paquete completo. No se puede tener uno sí y otro no. Pues de la misma manera como fue dado, así mismo debe ser manifestado como un todo. Esto no es algo que uno posee como persona natural, sino que es algo que nos es dado por el Espíritu Santo. O sea, uno no nace con esto, como piensan algunos que el hombre nace bueno. No. La Biblia enseña que el hombre nace malo, que no hay ninguna bondad en él, pues el pecado que mora en la naturaleza humana hace imposible un comportamiento de acuerdo al fruto del Espíritu. Dice la Escritura, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Pero este no es el único pasaje bíblico que se refiere a la condición del hombre en este sentido, sino que hay muchos otros pasajes como Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, que dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Toda esta situación del ser humano pecador hace que sea imperiosa la intervención divina por medio del Espíritu Santo para poder rescatarle entonces de su esclavitud inherente. Vamos a considerar 3 aspectos importantes en esta breve introducción. En primer lugar, veamos el contraste entre la carne y el fruto del Espíritu. El creyente vive una batalla entre la carne y el Espíritu. Esto es lo que el apóstol Pablo enseña respecto de la nueva vida en Cristo. El cristiano experimenta una guerra espiritual contra el pecado que mora en él. Dice el apóstol, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis
lo que quisiereis. Gálatas 5:17. Quiere decir, antes de ser cristiano, el creyente no tenía esta lucha, sino que se dejaba llevar por la corriente. Ahora lo que le parecía normal se vuelve anormal y lo hace sentir incómodo. El creyente entra en una guerra no convencional. Por ejemplo, cuando un amigo viene con un chiste obsceno, el creyente lo frena para que no continúe. Y si la persona no para, entonces el creyente lo que hace es que se retira de ese lugar. Esto no significa que el creyente sea grosero, sino que debe marcar distancia entre él y las malas costumbres o las malas influencias. Si su amigo es sensato, entenderá que no podrá contar con la compañía de un cristiano si no cuida su vocabulario. Pero hay otros ejemplos mucho más comprometedores, en los que un cristiano tiene que tomar decisiones que son incómodas. Podríamos mencionar el caso en el que alguien agresivo trata de provocar para iniciar un pleito. Pero el creyente mantiene la calma hasta que todo vuelve a la normalidad, evitando así un conflicto mayor. Esta es la reacción que se espera de una persona que ha nacido de nuevo o que tiene la influencia del Espíritu Santo. La lista que proporciona el apóstol Pablo de las obras de la carne presenta las situaciones más comunes en el comportamiento humano. Podríamos decir que la lista es un extracto magistral de situaciones típicas que, aunque la lista no es concluyente, sin embargo, es lo suficientemente eficaz como para darnos un panorama completo de las diferentes situaciones que se pueden presentar cuando se está bajo la influencia de la carne. Específicamente, el apóstol Pablo menciona 17 manifestaciones de la carne en el hombre, pero concluye diciendo que todo lo que el hombre practique que sea semejante a esto, lo excluye del reino de Dios. Gálatas 5:21. Cuando el apóstol Pablo habla de la carne, es bueno que entendamos que no se refiere a nuestro cuerpo de carne y hueso, sino que la palabra carne, en este sentido, se refiere a los malos deseos que dominan la esencia del ser humano. Es algo que está en el interior del hombre, no en su superficie física. Más bien es algo que influye en sus miembros, no que emana de sus miembros. La carne es el poder del pecado operando internamente con el único propósito de destruir al hombre. Es bueno que digamos que Adán y Eva no pecaron porque tuvieran un cuerpo físico. No fue su aspecto físico lo que hizo que ellos pecaran. Pues la Biblia dice que Dios los había hecho perfectos. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. La carne es algo en la mente del hombre, algo provocador que lo empuja a hacer lo malo. El escritor de Eclesiastés lo describe de la siguiente manera: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. Así que la palabra carne, como la está usando el apóstol Pablo, se refiere a toda manifestación humana que sea contraria a la voluntad de Dios. Es como lo que él dice del hombre natural. Ese es el hombre natural. Vamos a ver, en segundo lugar, el origen divino del fruto del Espíritu. La iglesia de Galacia, a la que Pablo dirige esta carta, se encontraba haciendo un esfuerzo por entender la naturaleza de la vida espiritual. Así que había algunos hermanos que, mediante la observancia de rituales y esfuerzos humanos, pretendían alcanzar la santidad y la justificación delante de Dios. Mientras que otros, en cambio, se entregaban al libertinaje.
pensando que la gracia los eximía de cualquier responsabilidad moral. Quiere decir que vivían una especie de antinomianismo. Y frente a esta situación, el apóstol Pablo establece una verdad fundamental que consiste en el hecho de que la vida cristiana no depende ni de la autodisciplina, ni mucho menos de la licencia carnal, sino que es el producto de la influencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Algo que observamos cuando leemos Gálatas 5, 16 al 26, que es el pasaje que trata este tema, es el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne son el resultado natural de la naturaleza humana caída, mientras que el fruto del Espíritu es el resultado de la obra divina en los que han sido regenerados por Cristo. La razón por qué Pablo utiliza la palabra obras para referirse a la carne es porque es algo que proviene del esfuerzo humano. Incluso en aquellos casos en que el ser humano haga un gran esfuerzo por aparentar espiritualidad o virtud. Pero cuando describe las cualidades que el Espíritu Santo produce, emplea la palabra fruto. ¿Por qué? Porque el fruto es algo vivo, orgánico, es el resultado de un poder sobrenatural, lo cual significa que no es algo que el creyente fabrica, sino que es algo que solamente el Espíritu Santo, ¿verdad?, puede generar. Con todo esto, lo que queremos decir es que el fruto del Espíritu tiene un origen divino. Es la evidencia de la vida de Cristo en el ser humano. Y esta evidencia es una realidad integral que se manifiesta como una unidad que se describe en Gálatas 5, 22 al 23 como un ramillete que contiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son virtudes que no nacen de la voluntad humana. Ningún esfuerzo humano logrará jamás producir la clase de amor ágape que se menciona aquí en este pasaje, que es capaz de amar aun cuando no recibe nada a cambio. O la paz que permanece por encima de la prueba, o el gozo que está presente por encima de las circunstancias. Este tipo de carácter solo es posible mediante el poder del Espíritu Santo. Y para que esto se haga una realidad en la vida del creyente, es necesario andar en el Espíritu, permanecer unido a Cristo, como él mismo enseñara en Juan 15, versículos 4 al 5, donde compara al creyente con una rama que depende del árbol al que pertenece. Es imposible manifestar el fruto fuera de esa conexión vital. Y lo contrario de esto nos lleva al legalismo o al libertinaje, como hemos explicado. Dos extremos altamente perniciosos. Hay una responsabilidad que tiene el creyente. Y Pablo lo dice en Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el creyente no está sometido a la tiranía del pecado, sino que vive bajo el dominio y bajo la guía del Espíritu Santo. Es necesario que el Espíritu Santo gobierne nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras decisiones. Cuando venimos a Cristo, el fruto del Espíritu irá creciendo de forma progresiva, pero se manifestará de forma visible y real, de tal manera que donde antes había odio, surgirá el amor. Donde había ansiedad, brotará la paz. Y donde había impulsividad, florecerá entonces la templanza. Finalmente vamos a ver cuál es la meta de tener el fruto del Espíritu Santo. La vida cristiana no depende de seguir reglas externas, sino que resulta de permitir que el Espíritu Santo forme
en nosotros un carácter semejante al de Cristo. De modo que la meta de tener el fruto del Espíritu no es la admiración personal ni la mejora moral en sí misma, sino que es glorificar a Dios. Pero también es revelar a Cristo en nuestra manera de ser. Así que la mejor manera de glorificar a Dios es reflejar en nosotros su carácter. La Biblia nos enseña que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y es el Espíritu Santo que informa en nosotros esa imagen. El fruto del Espíritu se tiene que hacer visible en nosotros, en nuestro comportamiento cotidiano. Pablo nos recuerda la batalla a la que nos enfrentamos cada día, pues es necesario que enfrentemos la carne en nosotros que desea lo contrario del Espíritu. Y esto implica que constantemente seamos conscientes de esta realidad. Por eso el apóstol nos da el siguiente mandamiento: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. No somos inmunes ante las tentaciones. Por eso debemos permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestros pensamientos, gobierne nuestras palabras y gobierne nuestras acciones. Y esto lo hacemos cuando cultivamos una disciplina de oración y meditación en la palabra de Dios. Y llevamos esto a una obediencia práctica en nuestra vida. Lo que predicamos no tiene sentido si no está respaldado por lo que hacemos. La gente está cansada de tanta religiosidad. Es necesario que mostremos a Cristo en nuestro estilo de vida. La gente necesita amor restaurador. La gente necesita acompañamiento paciente. La gente necesita servicio bondadoso. La gente necesita empatía impregnada de mansedumbre y necesita una conducta que sea dirigida por el dominio propio. Necesita ver eso en nosotros. Este es un carácter que solamente es posible mediante una comunión profunda con Dios. Dios te bendiga.